gracias de verdad por el tiempo, por permitirme estar con ustedes en esta hora. Les bendigo. Bueno, este iPad casi no le queda pilas. Yo estoy contento porque puedo en esta mañana, bueno, ya es de tarde prácticamente, estar con ustedes y ver la casa llena. Quise venir, pero el pastor me dijo: Mario, ayúdame más bien porque yo no voy a estar. El pastor está atendiendo también otros asuntos, pero con todo el amor de siempre, su pastora, la pastora Paola y todo el equipo de pastores de la iglesia han sido gente extraordinaria, maravillosa, y de verdad quiero darle las gracias a todos ustedes. Quienes no me conocen, yo soy el apóstol Mario Suárez de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, y he estado trabajando durante estos, ya 37 años en el ministerio, sirviendo al Señor. Desde los 19 años, no saqué la cuenta, tengo 56. Y bueno, durante todos estos años junto con mi esposa sirviendo, tuve la dicha de conocer al Señor a los 19 años de edad, y desde ese momento comencé a servirle hasta este día, y me siento realmente bendecido por el Señor. Pero como no vine a hablar de mí, vine a hablar de quien debo hablar, el Señor Jesucristo. Yo quiero hoy aprovechar este tiempo, este momento, para compartirles una escritura, una palabra, y quiero que usted se ubique conmigo en Mateo 5:41. Mateo 5:41. Y antes de leer el versículo, siempre hago esta pregunta: ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted si de pronto un oficial, un militar, un policía lo ve a usted en la calle y lo obliga, lo toma por la fuerza y lo obliga a hacer algo? Por ejemplo, que estén subiendo algo pesado a un camión y que le digan de pronto: mire usted, ciudadano, coja ese bulto y lo sube a ese camión. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué haría usted en ese caso? Obviamente, la respuesta que todos tenemos en nuestra mente, diríamos: ¿y quién se cree este para estarme mandando a mí? ¿Quién cree este que es para obligarme a hacer esto? Y aunque esto nos pueda parecer algo atrevido, una locura, sin embargo, en la época de Jesús existía una ley que permitía que un soldado romano pudiera obligar a cualquier persona, a cualquier ciudadano, a llevar una carga por una milla. Los soldados romanos eran quienes prácticamente controlaban todas las regiones. El imperio romano funcionaba porque tenía un ejército fuerte. Y ese ejército era un ejército arrasador. Ellos estaban acostumbrados a entrar en las ciudades, a imponerse, obviamente por la fuerza. Y era muy de costumbre de los soldados romanos que cuando ellos estaban en sus campañas de batalla, ellos iban todos al trote, dando pasos muy largos. Y esos pasos de conquista los convirtieron en estándares para el entrenamiento. Entonces, ellos llamaban a cada 1000 pasos, los llamaban una miglia. De allí
proviene la palabra milla. Porque realmente milla proviene de allí, de los 1000 pasos que daban, cada 1000 pasos que daban los soldados romanos en cuando iban en orden de batalla. Ahora bien, en la época de Jesús existía una ley romana que permitía que por una miglia, es decir, por una milla, que son ¿cuántos pasos? 1000 pasos, ellos podían obligar a cualquier ciudadano, a cualquier persona, sin importar quién fuese. Esa persona estaba obligada a ejecutar cualquier labor impuesta por el soldado romano en beneficio del imperio, no en beneficio personal. Si era algo que estaba relacionado con la ciudad o con alguna orden de los emperadores o de quienes estuvieran al mando, la gente estaba obligada a hacerlo. Y esta ley se llamaba la ley de Angaria. Cuando le aplicaban la ley de Angaria, la gente se molestaba, se enojaba, porque era odioso. Era odioso cuando obligaban a alguien a llevar una carga, a tener que baje la carga de su bestia, de su animal, de su burrito, bájela y coloque esta y llévelo por una milla. La gente tenía que hacerlo. Y entonces allí es donde viene este versículo que, a ver si lo ponemos en pantalla, el versículo de Mateo 5:41, y a cualquiera, decía el Señor, que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Ahora bien, ¿de dónde provenía la ley de Angaria? Permítame explicarle esto, que va a ser muy útil para que entendamos lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. La ley de Angaria no la inventaron los romanos, ellos la tomaron prestada, hasta el nombre. La ley de Angaria la inventaron en el imperio, se me olvidó, persa, los persas. Los persas tenían un sistema de comunicación, un sistema que el emperador se había diseñado, porque cada vez que el rey quería dejar un edicto, imagínense en aquella época donde no había comunicación telefónica ni nada de la contemporaneidad. Imagínense cómo podía, por ejemplo, un rey dar un edicto y que todo, no solo la nación, sino todo el imperio, porque recuerde que el imperio eran muchas naciones bajo el mismo emperador. ¿Cómo podía la gente enterarse de lo que el rey estaba estableciendo? Entonces, en el imperio persa, el emperador se creó un equipo, un grupo de mucha gente llamado los ángaros. Los ángaros eran la gente encargada de llevar los edictos reales, los mandamientos, las leyes que dictaminaba el emperador, y hacerlas llegar hasta lo último del imperio, para que nadie quedara sin saber cuál era la ley o la norma que el rey estaba imponiendo. Entonces, cuando el rey emitía una orden, inmediatamente se hacían copias de lo que el rey decía, miles de copias, y salían los ángaros por las rutas, por los caminos, haciendo llevar el mensaje hasta que llegara hasta donde tenía que llegar, hasta lo último del imperio. Pero como tenían que hacerlo en el menor tiempo posible, no podían durar un mes en esto. A veces había una guerra o a veces había alguna situación y tenían que llevar todo esto. Entonces, ¿qué hacían? Ellos crearon rutas, y en esas rutas toda la gente que vivía a lo largo de esa ruta estaban obligados, estaban sujetos a la voz del ángaro. Si el ángaro venía en un caballo con el mensaje y de repente el caballo desfallecía porque tenía mucho cansancio de tanto galopar,
y el caballo no podía seguir galopando, se paraban en una casa y le decía, necesito su caballo, necesito una carreta. Si venía un grupo acompañando al ángaro, necesito que le dé comida a todos, que nos dé vestido, que nos dé provisiones. Y la gente estaba obligada. Por eso la gente odiaba esa ley. La odiaban. Y cuando Jesús le está hablando a los discípulos, Él les decía, si alguno te obliga a llevar una carga, 1 milla, ve con él 2. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué Jesús está hablándole estas palabras a los discípulos? ¿Y por qué estas palabras son importantes para nosotros? Muchas veces, mis amados, nosotros en nuestro caminar hay cosas que nosotros debemos hacer y que no nos gusta. Hay cosas que usted las tiene que hacer aunque no le guste. Pero el asunto es cómo lo hacemos. El asunto es cómo lidiamos con esas cosas. Porque de igual manera que nos guste o no, hay cosas que son obligatorias que las hagamos. Usted, por ejemplo, tiene todos los días que levantarse a cierta hora para ir a trabajar. O si bien no tiene que ir a trabajar, de pronto usted tiene todos los días que atender a los hijos para el colegio. Y sea que le guste o que no le guste, lo tiene que hacer. Y hay cosas que el marido tiene que hacer, hay cosas que la esposa tiene que hacer. Hay cosas que son obligatorias. Sin importar si eso nos gusta o no, nos toca. El asunto es cómo lo hacemos. El asunto está en la actitud que nosotros tenemos cuando aquellas cosas que nos son obligatorias, las tenemos de igual modo que hacer, a las buenas o a las malas. Y entonces, ahí es donde el Señor nos habla de esta palabra que se llama la milla extraordinaria. Diga conmigo, la milla extraordinaria. ¿Qué es la milla extraordinaria? Señores, el Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos acerca de algo que para ellos era obligatorio en ese momento. Si alguien te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Pero yo, cuando me puse a pensar en esto, me di cuenta inmediatamente de que Jesús no estaba aquí abogando por los soldados romanos. Jesús no estaba en favor de los soldados romanos. Jesús estaba hablándoles algo mucho más poderoso y profundo, que es lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros hoy. Porque la enseñanza es esta, mi amado. Yo veo 2 cosas que el Señor nos quiere enseñar en este pasaje. Y la primera de ellas es que caminar la milla extra, caminar la milla extraordinaria, implica que nosotros tenemos que quebrantar y doblegar todo orgullo en nosotros. Ahora sí, abróchese los cinturones de seguridad que vamos a despegar bien fuerte. Escuche lo siguiente. El Señor no le dijo a los discípulos, si un soldado romano te obliga a llevar una carga. No, Él no le está hablando de los soldados romanos. Él no estaba hablando de la ley de Angaria en el sentido de la ley. Está hablándole de la actitud que tú tomas con aquellas cosas que te son obligatorias. Pero el Señor no habla de los soldados romanos. Dice, a cualquiera que te obliga a llevar una carga, 1 milla. A cualquiera. O sea, el Señor está hablando de las cosas de la vida. Cualquiera que te obligue. ¿Sabe qué es lo que pasa, mi hermano? Que nosotros somos orgullosos. Que nosotros tenemos límites. Que nosotros nos hemos imaginado algo que llamamos dignidad. Yo tengo mucha dignidad.
Y cuando alguien traspasa las fronteras que yo le he puesto, me ofendo. Me siento ofendido. Y la ofensa no es más que la bandera del orgullo. Escuche, la gente orgullosa vive ofendida todo el tiempo. Hay gente ofendida en el reino de Dios. Hay gente que se ofende por todo. Hoy quizás vinieron unas personas por primera vez, les llamaron, les saludaron, les tocaron la fanfarria, tiriritititirí. Pero habrá alguno que dijo, no, cuando a mí me saludaron el de la trompeta desafinó. Claro, me la tienen dedicada a mí. O sea, hay gente que se ofende por cualquier cosa. Hay gente que es altamente ofendible. Hay gente que no se puede manejar bien en la vida porque el orgullo no está quebrantado, está vivo, está manifestado en ellos. Entonces, cuando sienten que cualquier persona le traspasa su dignidad, le traspasa sus límites personales, esa persona se hiere, se ofende, se amarga, se aleja, se aísla, se va y no pueden avanzar en la vida porque tienen un orgullo vivo que no les permite caminar en el propósito de Dios. El orgullo pesa tanto que no te deja caminar más de una milla. Cuando tienes orgullo en tu vida, eres de las personas que dice, hasta aquí llego yo, me voy a divorciar. Ya no aguanto más. Esta es la gota que derramó el vaso. A ver, esta es la gota que derramó el vaso. Y el problema no está en la gota. El problema está en que tienes un vaso muy pequeño que no le cabe más. Tienes un vaso de una milla. Hasta aquí te aguanto. 30 años soportándote. ¿Y tú crees que en el año 31, empezando de cero, te va a ir mejor? Lo que vas es empezar de nuevo a caminar 1000 millas y vas a volver a llegar a lo mismo. A caminar una milla y vas a llegar a lo mismo. No vas a avanzar. Porque el problema no está en la gota que derrama el vaso. El problema está en el vaso del orgullo, que no nos permite avanzar en esta vida. Tenemos situaciones en nuestra casa. La mujer en el hogar tiene que hacer cosas que no son quizás las más agradables. Le toca planchar, le toca lavar, le toca arreglar la casa, le toca hacer la comida. Y tú puedes hacerlo, pero eso de pronto, yo no estoy diciendo que es tu deber. No te voy a imponer la carga, es que esa es tu obligación, porque en ningún lado dice que esa es la obligación. Nuestra sociedad lo ha hecho así. Pero escúcheme, independientemente, tú puedes hacerlo amargada o puedes hacerlo feliz, pero igual lo vas a hacer. Sí, lo tienes que hacer, porque si tú no lo haces, nadie lo hace. Y tú no te puedes amargar por eso. Puedes amargarte, sí, pero puedes hacerlo feliz. Puedes hacerlo caminando la primera milla o puedes hacerlo caminando la otra milla. ¿Qué quiere decir esto? Mis amados, que los soldados romanos le decían a la gente, lléveme esto. Y la gente lo hacía por una milla. 1000 pasos. 1, 2, 3, 4. Y cuando llegaban a los 1000 pasos, le dejaban la cuestión ahí al soldado y le dijo, ya usted no me puede obligar más y hasta aquí le llevo yo el bulto. Hasta aquí le llevo el bulto. Porque ya la ley se acabó. Y ya usted no me puede obligar a mí. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús lo que está diciendo es que tú puedes caminar
dar la primera milla y esa es la milla ordinaria. Esa es la que te toca. Esa es la que tienes que hacer porque es tu obligación, es tu deber, sea que te guste o no. Pero la milla extraordinaria es la que hace la gente extraordinaria. La gente ordinaria se queda con la primera milla. La gente extraordinaria es la que dice: esta primera milla te la caminé por obligación, pero yo puedo dar un paso más. Yo puedo dar 1000 pasos más haciendo las cosas de voluntad, de libertad. Porque cuando tú haces las cosas por voluntad, las estás haciendo por amor, por compromiso, porque nadie te está obligando. Eso es la milla extraordinaria. La milla ordinaria la haces y llegas hasta ahí por el orgullo. Cuando tú matas el orgullo, cuando el orgullo está muerto, tú avanzas una milla extraordinaria. Ese marido que te tiene la vida hecha de cuadritos, que ya no lo soportas y que todos los días dice: un día de esto lo voy a dejar, un día de esto lo voy a dejar, un día de esto lo voy a dejar. Esa esposa que tú dices: esta vieja no la aguanto. Llego a la casa y desde que apenas llego, taqui, 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 taqui. Llego al mediodía, taqui, 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 taqui. Llego en la noche, taqui, taqui, taqui. Dios mío, ¿hasta cuándo? Porque ninguno ha querido matar su orgullo. En este caminar, en el camino del Señor, no es, escúcheme, no es sino para gente crucificada. Le voy a explicar en qué consiste todo el problema. Yo explico siempre esto porque me gusta enseñar bien la palabra. ¿Sabe cuál fue el problema de Juan el Bautista? Juan el Bautista, él tuvo un problema. El problema es que Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Ese es el gran problema. Que Juan el Bautista menguó para que Jesús creciera. Y Dios no quiere que usted mengüe. Dios quiere que usted muera para que Él viva. No que usted mengüe para que Él crezca. Porque usted nunca va a menguar lo suficiente como para matar todo su ego herido. Todo su yo herido. ¿Sabe? Usted puede morir a todas las cosas, pero el último residuo que dejas cuando tú estás menguando, el último residuo, lo que no mengua, es lo que se llama orgullo. Ah, eso sí no se lo perdono yo. Ahí está. Yo te perdoné 1, 2 y 3 veces, pero esta ya no. Hasta aquí llegaste. Porque el último residuo es lo que no puedes mengar. Eso es el orgullo. Eso es lo que hay que crucificar. Eso es lo que destruye tu casa. Es lo que te destruye a ti. Estás orando para que Dios cambie a tu esposa. Señor, cámbiala, Dios mío. Cámbiala, Señor. Tienes que cambiar tu oración. Tienes que decirle al Señor: Señor, no la cambies a ella, mátame a mí. Las hermanas dicen amén, ¿eh? Porque la única manera que ella cambie es que tú mueras. El día en que tú mueras, ella cambia. Señor, cambia a este hombre. Cámbialo, Señor. Cámbialo, Dios. Hazlo como el vecino. La única manera que tu esposo cambie es que tú mueras. Si tú mueres, cambian todas las cosas. Tú tienes que aprender a vivir como crucificado. El problema de Juan el Bautista era que Juan no murió. Juan menguó, pero no menguó lo suficiente
como para que Cristo viviera. Mira, usted lee el Evangelio del apóstol Juan. El apóstol Juan escribió el Evangelio, ¿verdad? Pero en el Evangelio de Juan está escrita también la historia de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista dice que vestía piel de camello, predicaba en el desierto y bautizaba a la gente y hablaba. Y entonces le preguntaban y le decían, ¿tú eres el Cristo? Y la Escritura dice, él negó, él dijo, no, yo no soy el Cristo. Y él confesó, yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy el que ha venido a preparar el camino para el que ha de venir. Él tenía una identidad clara, él sabía quién era, sabía cuál era su ministerio. Y entonces llega Jesús y aparece en el escenario. Entonces Juan, usted lo ve diciendo, este es el Cordero de Dios. El primero que lo identifica es Juan. Juan es el primero que lo anuncia porque él era la voz que clamaba en el desierto. Ese era su llamado, su ministerio era reconocer y anunciar al que había de venir, al verdadero Mesías, a Cristo. Juan tenía discípulos. Si usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 2, lo que pasa es que los dos se llamaban Juan, Juan el Bautista y Juan el Apóstol, pero el que escribió fue Juan el Apóstol. Juan el Apóstol dice en su capítulo 2 que Juan el Bautista andaba con dos de sus discípulos. Y uno de sus discípulos era precisamente el apóstol Juan. El apóstol Juan era discípulo de Juan el Bautista. Pero cuando conoció a Cristo, dejó de seguir a Juan el Bautista y empezó a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dijo, él es el Mesías. Yo no soy, es él. Entonces un día dice Juan capítulo 2 que estaba y estaba Jesús por allá pasando y dijo, ese es el Cordero de Dios. Él es el que bautizará con fuego. Yo he venido para bautizar en aguas, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces, mientras Él estaba diciendo esto, dos de sus discípulos, entre ellos Juan, se van tras Jesús. Y tú te imaginas la cara de Juan el Bautista. Ahí sí quedó lavado de verdad. ¿Me entiendes? Juan el Bautista se queda, ¿para dónde van? ¿A dónde van? ¡Ey! No, pero es que tú eres la voz que clama en el desierto y Él es el que había de venir. ¿A quién vamos a seguir? Y Juan el Bautista comienza con un conflicto. Porque hasta sus mejores hombres, sus mejores seguidores de pronto lo abandonan y se ponen a seguir a Jesús. Él decía, Señor, tú vienes para que yo te bautice y tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Y el Señor le dijo, Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Es que yo no soy digno ni de desatarle la correa de las sandalias. Pero de pronto cuando sus discípulos lo abandonan y se van tras Jesús, Juan se amarga. Y cuando tú empiezas a actuar por orgullo, te desvías del propósito. Y Juan, que había sido llamado y puesto y profetizado por Isaías como la voz que clama en el desierto, dejó de ser la voz que clama en el desierto y se convirtió en la voz que critica al gobierno. Empezó a hablar de Herodes, no, que usted se está acostando con la mujer de su hermano, que tú eres un pecador. ¿Quién mandó a Juan el Bautista a hablar de Herodes? Y Herodes, que era así como Pablo Escobar, sacó la libreta, este sapo, ¿verdad? Y lo puso preso. ¿Quién mandó a Juan el Bautista? ¿Por qué lo ponen preso? Porque dejó de hacer su tarea. Porque se desenfocó. ¿Por qué se desenfocó? Porque menguó, pero no murió.
Él ha debido convertirse en uno de los discípulos de Jesús, pero él hizo su grupito paralelo. Usted ha visto las iglesias que tienen grupitos escondidos, ¿verdad? Que el pastor no sabe, pero Dios sí. No, hermano, esto nos estamos reuniendo aquí solo para orar. A espaldas del pastor, eso sí. Que no sepa, este es un grupo de intercesión porque a mí Dios me llamó a interceder y a chismear. Todo lo que está en oculto va a salir a la luz, papá. Pero no, ese es otro tema. Esa es otra iglesia. Escuche. Entonces, Juan el Bautista se enoja porque la Biblia dice por allá que cuando Jesús se enteró de que Juan el Bautista fue puesto preso por Herodes, Jesús se fue a Galilea. Y Juan el Bautista está enojado porque Jesús no lo va a visitar a la cárcel. Sí, mire, y que Mesías, ¿verdad? Mesías. Yo lo escuché cuando decía, estuve preso y me fuiste a visitar, tuve hambre, pero a mí no y eso que somos primos. Y que Mesías y ni me vino a visitar, se fue a Galilea. El muy traidor ese con mis discípulos. Juan estaba enojado. Juan estaba enojado. Y estaba tan enojado que tomó a 2 de los que le quedaban. Y le dijo, mire, ven acá. Usted me le van a preguntar a ese señor si es él el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Porque no me está dando la talla. Y los discípulos de Juan fueron a preguntarle a Jesús. ¿Tú te imaginas los pobres discípulos? Señor, mire, dice Juan, no somos nosotros, Juan el Bautista. No, yo no, pero usted sabe, uno hace el mandado, ¿no? Mire, es que me da pena, porque es que no, él dice, me dijo que le dijera a usted que si usted era el que había de venir, o que si tenemos, bueno, él, ¿no?, que esperar a otro. Hay gente ofendida. Y nadie tiene el poder de ofenderte sin tu consentimiento. Nadie tiene el poder, en esta vida nadie tiene el poder para ofenderte sin tu consentimiento. Porque la ofensa es una decisión propia. Usted decide ofenderse. Usted decide enojarse. Yo puedo insultarlo a usted sin llegar a ofenderlo. ¿Y cómo es eso? Claro, porque el insulto sale de mí, pero la ofensa la decide usted. Usted decide ofenderse. Y la gente ofendida es la gente que no avanza la milla extraordinaria. La gente ofendida es la gente ordinaria. El que dice, me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Porque se le olvida que un día llegó necesitado y le dieron amor y le dieron una palabra. Es que aquí no saludan a uno, no lo toman en cuenta. Claro, toman en cuenta a aquel, pero a uno no. Y empiezas a compararte porque vives solamente caminando la primera milla. Y el Señor te dice, camina la milla extraordinaria. Tú tienes que ir más allá porque la gente ordinaria solo llega hasta el límite. Pero Dios te llamó a ser extraordinario. Tú tienes que avanzar, puedes avanzar. Porque la primera milla, la ordinaria, la haces por obligación. La otra la haces por vocación.
Si tú eres de los que decidió que tu casa, que tu hogar llegó hasta aquí, aprendiste a caminar solo la primera milla. Pero si tú crees que si tú mueres a ti mismo y muriendo a ti mismo, tu casa se salva, habrás caminado la milla extraordinaria. Escúcheme. Sabremos que hemos quebrantado nuestro propio orgullo cuando estemos dispuestos a caminar la milla extra. Allí sabrás que has matado tu orgullo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que Dios va a utilizar situaciones que te van a poner en estrecho para saber si tú estás dispuesto a caminar la milla extraordinaria. Tú le dices al Señor, cámbiame. ¿Y sabes qué va a enviar Dios a tu vida? Problemas. Porque en los problemas es donde sabes si tú has cambiado o no. Los problemas no son los que te cambian. Los problemas evidencian tu nivel de cambio. Y finalmente Dios no viene a cambiarte. Él viene a transformarte. Dios no viene a convertir. O sea, mira, Dios no necesita una versión mejorada de ti. Dios no necesita a Adán versión 2.0. Dios necesita un Adán muerto, crucificado y un Cristo vivo. Amén. Dios no te necesita mejorado. Señor, cámbiame, cámbiame. Dios no te va a cambiar, te va a matar. Tu lugar es la cruz. No insistas en cambiar. Es que esto es muy difícil. El camino de Dios es muy difícil porque son tantas las tentaciones que uno no puede con ellas. Claro, mientras tu carne está viva, ¿quién no va a ser tentado? Pero, dígame, usted agarra un muerto. Usted, mire, haga esta prueba. Váyase a la morgue. Póngale ahí $1,000 al muerto. Claro, hay unos que hasta resucitan, ¿no? Pero póngale $1,000. Usted vuelve el otro día. Están los $1,000 ahí. No se los robó. ¿Por qué? Porque está muerto. Póngale una mujer allí hermosa. Y al otro día ni se enteró. ¿Por qué? Porque está muerto. Insúltelo, golpéelo, escúpalo. Dígale, porquería, no sirves para nada. Dígale lo que le diría a la suegra. No, mire, yo amo a mi suegra. Es una bendición. Escúcheme. Dígale lo que le diría a la persona que usted más resiente. Dígaselo a un muerto. ¿Y sabe qué? No le va a responder. No se va a herir con usted. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Por qué usted se enoja? Porque tienes una carne viva. Una carne que todavía no ha muerto. Pero es que yo estoy cambiando, yo estoy menguando. No, tú tienes que estar crucificado. Porque los que están crucificados juntamente con Cristo, la Biblia dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Te cuesta cambiar porque estás vivo. Pero cuando tú estás muerto ya no tienes nada que cambiar. Por eso el Señor no vino a cambiarte. Conocer a Cristo no es un cambio de vida, es un intercambio de vida. El Señor te dice, dame tu vida que está demostrada que no sirve para nada. Y si se ofende con lo que estoy diciendo es porque estás vivo, es la mejor evidencia. Ojalá y se ofenda de verdad. Para que tenga evidencia de que lo que estoy diciendo es verdad.
Dame tu vida que está demostrada que no sirve para nada porque no puedes cambiar, no puedes hacer nada. Quieres hacer lo bueno y haces lo malo. Quieres hablar bien y hablas mal. Quieres dar un abrazo y terminas gritando. Dame esa vida que está demostrada que ha fracasado en cualquier intento de ser bueno. Dame esa vida. Dámela a mí, esa vida con la que te tientan, con la que pecas, con la que fallas, con la que mientes, con la que robas o con la que haces todo lo que haces. Dame esa vida. Y toma la mía. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Él no vino a cambiarte. Él vino a intercambiar. Dame la tuya. Y cuando tú entregas tu vida es porque estás muerto. Mis amados, yo le dije que el Señor vino a hacer dos cosas. A matar el orgullo. Esta primera enseñanza, matar tu orgullo. Pero la segunda enseñanza que yo veo en esta palabra es que el Señor nos está enseñando a no vivir como esclavos, sino como hijos de Dios. Porque hay hijos de Dios que viven como esclavos. Los hijos de Dios que viven como esclavos son aquellos que viven haciendo las cosas obligados porque les toca. El esclavo hace todo por obligación. El esclavo limpia porque le toca limpiar. Lava porque le toca lavar. Arregla porque le toca arreglar. No lo hace porque ama al dueño. Lo hace porque le toca hacerlo. Hay gente que sirve en la iglesia porque le toca servir. Gente que no ama el reino. No lo ama. Por eso solo camina una pequeña milla. Pero cuando te toca dar la milla extraordinaria en el reino de Dios, no te comprometes porque tus asuntos son más importantes. Porque no eres capaz de sacrificar tu tiempo para darlo al Señor. Hay gente que hace estudios teológicos para no diezmar. Hermano, el que no diezma no necesita estudios teológicos. O sea, mira, la tacañería no necesita Biblia. Para robar a Dios no hay que estudiar la Biblia. No. Usted no necesita hacer un estudio bíblico de que, no, el diezmo ya, eso era de la ley, ya no se diezma. Para empezar, el diezmo no era de la ley, el diezmo es de la gracia. El primero que diezmó fue Abraham. Abraham diezmó porque creyó. Abraham diezmó, no sé, cientos de años antes de que naciera Moisés, que fue a quien se le dio la ley. Abraham diezmó antes de que existiera la ley. Abraham no diezmó porque alguien lo mandó. Abraham diezmó porque creyó. Él no diezmó por obligación, él diezmó por fe. Y esa es la gran diferencia. No, la ley, ¿cuál ley? Usted puede hacer todo como esclavo por ley, porque le toca, porque está obligado. Pero usted no necesita leyes para hacer las cosas. Usted necesita fe, creerle a Dios, amar a Dios. Porque cuando usted ama a Dios, usted hace todo de corazón, voluntario. Y usted da más. Si usted amara el reino, hablando en general, si usted amara el reino, no estaría haciendo estudios bíblicos para no dar. Estaría dando sin hacer ningún estudio bíblico. Porque el que ama, da. El que ama da. El amor es dar. Por eso, cuando usted le sirve a Dios, si usted, por ejemplo, ve una basura tirada en el piso y dice, bueno, yo no soy el encargado de recoger la basura, que la recoja el que le toca. Y le pasa por encima. Es cierto, no te toca. Pero cuando le pasaste por encima, solo caminaste una milla, la que te tocaba. Y como eso no te toca, no lo hago.
Pero la milla extraordinaria es la que no te toca. La milla extraordinaria es la que tú haces no porque eres esclavo, sino porque eres libre. El soldado romano te obligaba a una milla. Cuando daba el paso número 1000, decía, aquí le dejo el bulto. Ya usted no me puede obligar a mí. Jesús decía, ¿alguien te obliga a llevar una milla, una carga por una milla? Ve 2. Haz la primera, pero para que sepa que tú no eres su esclavo, camínale la segunda, para que sepas que la segunda es de gratis. La segunda la estoy haciendo porque me da la gana. Porque no soy tu esclavo. Qué manera tan impresionante. Usted se quiere vengar de su esposo. Prepárele el mejor almuerzo. Recíbalo. Amor de mi vida. ¿Qué? El tipo se va a poner nervioso. Dijo, ¿qué le pasó a esta? Desubícalo. Desubícalo. ¡Desubícalo! Usted quiere vengarse de su esposa. Aparézcase un día con el mejor vestido. ¿Ah? Con una gift card para el spa. Las hermanas dicen amén. ¿Eh? Vénguese de ella. No te vengues con la milla ordinaria, véngate con la milla extraordinaria. No haciendo lo que te toca, haz lo que amas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Aleluya. Wow. Quiero ir terminando. Porque quiero en esta mañana o en esta tarde ilustrarle de la mejor manera lo que es la milla extraordinaria. Cuando yo estaba preparando este mensaje, me di cuenta de que hubo un personaje a quien le aplicaron la ley de Angaria. Este hombre se llamaba Simón. Dice el Evangelio de Marcos 15, versículos 21 y 22. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Permítame explicarle este pasaje. Porque cuando lo leemos así, lo leemos como historia de Semana Santa, ¿sí? Ay, y entonces venía Jesús con la cruz, ay pobrecito, y agarraron a uno que lo ayudó a llevar, Simón Cireneo. Y ni sabemos lo que eso significa. ¿Quién era Simón de Cirene? Simón era un judío que no vivía en Israel. Vivía en otro país. Vivía en una ciudad llamada Cirene, que está ubicada actualmente en el país de Libia. Libia es un país, estuvimos ahora buscando en internet, queda a 1700 kilómetros en línea recta. En línea recta, 1700 kilómetros desde Libia hasta Jerusalén. En línea recta. Sabemos que los caminos siempre tienen curvas, subidas, bajadas. 1700, o sea que eso debe quedar a 2000 y pico de millas realmente. ¿Qué hacía Simón de Cirene en Jerusalén? Los judíos estaban obligados a visitar
en 3 fiestas la ciudad de Jerusalén. Y este hombre era piadoso, es decir, Simón de Cirene, él como hombre de fe, hombre piadoso, él decide irse con su esposa y sus 2 muchachos, con Alejandro, aquí dice que andaba con Alejandro y andaba también con Rufo, sus hijos. Él decide ir desde Libia, atraviesa el país de Libia, luego pasa a Egipto, atraviesa el país de Egipto y llega a Israel y camina hacia el norte, hacia la ciudad de Jerusalén. Este viaje duraba aproximadamente un mes. Imagínense irse a pie, 1.700 kilómetros como mínimo, con la esposa y los 2 niños. Era un viaje de un mes, caminando, no por autopistas, caminando por vegas, por montes, montañas, sin comodidades. Era un viaje largo, un viaje tedioso, un viaje para el que tuvo que ahorrar prácticamente todo el año. Imagínense, uno sale un día y se gasta cientos de dólares. Imagínate irse un viaje a pie un mes. Desayuno, almuerzo y cena para la familia completa durante un mes. Que no estás trabajando, sino que estás caminando. Un mes de ida y un mes de vuelta. Si se está imaginando la magnitud. Imagínate el nivel de compromiso que tenía Simón de Cirene, que salió un mes antes para poder llegar a la fiesta de la Pascua. Ahora, Simón vivía en Cirene. En Cirene no estaban enterados de lo que estaba pasando en Jerusalén. En Jerusalén estaba Jesús predicando la palabra. Los judíos odiaban a Jesús. Y Jesús estaba predicando. Duró 3 años el ministerio de Jesús. Cuando Simón de Cirene por fin llega, él llega para el día de la Pascua, el día que ofrecían el cordero sacrificial. Era el día que recordaban que Moisés sacó al pueblo de la esclavitud, que Dios lo sacó a través de Moisés, que comieron el cordero a la medianoche, recuerda, ¿no? Que pasó el ángel y donde estaba untada la sangre, el ángel de la muerte no pudo entrar. Eso era lo que se recordaba el día de la Pascua. Y se celebraba con la muerte de un cordero. Pero ese día, el día que Simón llegó a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, el verdadero cordero, que era el cordero de Dios, el verdadero cordero, el que quita el pecado del mundo, que lo predicaba Juan el Bautista, era el que estaba siendo sacrificado ese mismo día, a esa misma hora. Simón dice aquí que venía del campo. ¿Por qué venía del campo? Porque cuando ellos llegaban, ellos iban a ofrecer también un sacrificio y se ofrecía un cordero por familia. Entonces Simón seguramente fue al campo a comprar el cordero porque no se podía traer un cordero caminando desde Libia. Preferían traer el dinero y cuando llegaban a Jerusalén lo compraban a la gente del pueblo y lo llevaban para el templo. Eso era lo que estaba haciendo Simón. Seguramente él venía con su cordero, iba para el templo. Y cuando llega a ese punto de la calle sin saber lo que estaba pasando, de pronto ve una multitud. Y ve un hombre que viene con una cruz y los soldados romanos. Y él se asusta y dice, ¿qué es esto? No, ahí están los soldados. Yo me quedo quieto, me quedo tranquilo. Y de repente ve a un hombre ensangrentado cargando la cruz. Y un militar romano que empieza a mirarlo. Y él miró así para otro lado como que no era con él. Usted, le dijo, usted. Ley de Angaria, venga y ayude a este hombre a llevar la cruz. Pero que se calle, que lleve la cruz. No puedes hablar. Estás obligado. Dice, y obligaron a uno que pasaba. Pero es que yo estaba pasando, está obligado. No puedes hablar. Simón por dentro se muere de la rabia.
Dijo, esto era lo que me faltaba. Tengo un mes caminando, aguantando desierto, aguantando los muchachos y aguantando a mi esposa. Todo un mes caminando, aguantando hambre, aguantando malos ratos, sustos, de todo. Y ahora viene este militar romano. Simón estaba que explotaba, pero no podía reclamar. Él agarra la cruz, dame acá, y le quita la cruz a Jesús. Y empieza a caminar. ¿Sabe lo primero que hizo Simón? Yo me imagino a Simón contando en voz alta, ¿cuántos pasos? Porque eso era lo que estaba obligado. 1, con rabia, ¿no? 2. Y mientras empezó a dar sus pasos, Jesús lo mira con amor. Yo me imagino a Simón diciendo, ¿y este qué? ¿Por qué me mira así? Y de pronto veía a la gente cómo lo golpeaba, los soldados lo golpeaban y le hundían la corona de espinas y lo tiraban al piso. Y cuando él se levantaba, no se quejaba, porque como dice Isaías, fue como oveja llevada al matadero. Y cuando lo injuriaban, no maldecía, sino que oró por sus transgresores. Y Simón dice, espere, aquí hay algo malo. Y seguía Simón contando sus pasos. 110, 111. Pero cada paso que daba, Simón con la cruz, él veía que en Jesús había algo distinto que lo empieza a marcar a él. Él dice que no entiendo quién es este hombre. ¿Por qué lo golpean y él no responde? ¿Por qué la mirada que tiene no es de odio? Tengo rabia yo que no sé nada de esto, pero este hombre debería tener más rabia que la que yo tengo, porque lo están golpeando, lo escupen, le dan con garrotes, le alaban los pelos de la barba. ¿Usted se imagina que le tomen la barba y le alen y le arranquen la barba? Y lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Lo escupían. Y él lo que hacía era, Padre, perdónalo. Ellos no saben lo que están haciendo. Simón no entendía esto. Simón seguía caminando y ya no hablaba con tanta fuerza. 500, 501, porque estaba cada vez más desconcertado. De repente venía un hombre diciendo, ¿por qué le hacen esto? Si este hombre me sanó, yo tenía una mano que no la podía usar y él me la enderezó. Y otro dijo, y a mí yo era paralítico, tenía 38 años en el estanque de Siloé. Ustedes me conocen porque me vieron allí 38 años y él me sanó. Y de repente venía una mujer que decía, y yo tenía una joroba 18 años encorvada y él me dio una palabra y aquí estoy sana. Él es un profeta, él es el Mesías. ¿Por qué hacen esto? Y cada paso que daba Simón, cada paso, había algo que se estaba revelando en su vida. La rabia estaba como en conflicto, porque no sabía si seguir teniendo rabia o qué pasa, qué hacer. 850, 860, 900 pasos. Y cada vez se acercaba más el momento en el que él podía abandonar la cruz. Llega el paso 999. Señores, y cuando va a dar el paso número 1000, Simón de Cirene entra en un conflicto. Él mira hacia un lado y ve a sus dos niños, a Rufo y a Alejandro, que vienen caminando con él y vienen mirando lo que él hace. Vienen acompañando a su papá y ve a la esposa. Y él dice,
Estoy a punto de dar el paso número 1000. Si doy este paso, puedo soltar la cruz. Si doy este paso, soy libre porque solo me pueden obligar 1 milla. Pero el paso número 1000 es el paso donde usted se encuentra ahora. Estás en el momento de abortar tu cruz o de seguir caminando con la cruz. Estás en el momento de decir justamente, estoy en mi derecho de llegar hasta aquí. O puedes decir, voy a seguir caminando con la cruz. Tú estás parado en el paso 999 y estás a punto de dar el paso número 1000. Y cuando des el paso número 1000, ¿qué vas a hacer? ¿Sueltas la cruz y haces lo que te da la gana? ¿O empiezas a caminar tu milla extraordinaria? Simón podía dejar la cruz. Jesús lo iba a mirar con amor y Jesús le iba a decir, gracias, Simón. Aunque Jesús no necesitaba la ayuda de Simón. Pero cuando Simón da el paso número 1000 y se va a quitar la cruz, él dice, este no es un hombre normal. Cada vez que yo daba un paso con esta cruz, entendía que este hombre es justo. Que yo no estoy llevando la cruz de un criminal, ni estoy llevando una cruz de maldición. Estoy caminando con el verdadero Cordero. Yo vine caminando 1 mes para sacrificar un cordero y ahora entiendo quién es el verdadero Cordero. ¿Y sabe qué hizo Simón? 1000, 1001, 1002, 1000 infinito. Tú no tienes idea del impacto que tú provocas en la gente cuando tú estás crucificado con Cristo. Tú impactas más muerto que vivo. Cuando tú estás vivo, decepcionas. Cuando estás crucificado, impactas. Los niños, Rufo y Alejandro, ellos vieron que papá no soltó la cruz. La esposa vio que su marido no soltó la cruz. No sueltes la cruz. La mayor tentación de Jesús no fue los 40 días que estuvo en el desierto cuando Satanás lo tentó. La mayor tentación de Jesús fue cuando aquel demonio disfrazado de hombre le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. La mayor tentación que puedes tener es bajarte de la cruz. Tú impactas más crucificado que haciendo valer tus derechos. Tú te puedes divorciar porque al fin le demostré que yo tenía la razón. Tenías tu razón, no la de Dios. Dios tiene sus razones.
tú impactas más crucificado que vivo. La Biblia termina diciendo en Romanos 16:13, el gran apóstol Pablo, el hombre al que se le reveló el Cristo resucitado, el que conoció no a Jesús de Nazaret, conoció a Cristo resucitado en el tercer cielo. El gran apóstol Pablo, él escribe en su carta a los Romanos, capítulo 16, verso 13: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Aquel niño que un día vio a su papá, que no soltó la cruz, fue impactado. Fue impactado por un padre que, teniendo derecho a soltar la cruz en la primera milla, decidió caminar la milla extraordinaria. Eso le cambió la vida a ese niño. Cuando tú te empeñas en imponer tu razón, le deformas la vida a tus hijos. Pero la cruz que llevó Simón hizo que aquel niño dijera: el mejor camino que hay es no soltar la cruz y caminar con la cruz una milla más. Levanta tus manos. Di conmigo: voy a caminar una milla más. Voy a caminar una milla más. Nadie me lo exige. No lo voy a hacer porque esté obligado. Voy a caminar una milla más, porque abrazado a la cruz sé que puedo. Hay mujeres que están en un conflicto, que quisieran que su matrimonio termine porque han sufrido mucho. Hay hombres que quieren divorciarse aquí en esta casa y abortar. Pero con Jesús tú caminas una milla más. Y en esa milla donde tú estás muerto, Él vive. Hay un gran propósito de Dios contigo. Un gran propósito. Dame tu mano. Vas a caminar una milla más. Y vas a quitar todo dolor, todo resentimiento. Y vas a caminar una milla más. Porque lo que Dios hará contigo en los próximos años será muy grande. Veo muchos jóvenes que te siguen. Pero que te sigan crucificado con Cristo. Eso los cambiará a ellos, como Dios te está cambiando a ti. Una milla más. La milla extraordinaria. Nadie te obliga. Lo haces porque has decidido vivir como crucificado. El apóstol Pablo decía: saludad a Rufo. Aquel niñito decidió seguir el ejemplo de su padre. Dijo: no hay nada mejor en esta vida que no soltar la cruz. Creció con esa imagen. Creció recordando a Jesús
Pero a su padre llevando la cruz y no la soltó a la milla, pudiéndola haber soltado. Pasaron los años. Conoció al apóstol Pablo. Y cuando conoció a aquel ministro, dijo: voy a seguir caminando con este hombre. Voy a ayudar al apóstol Pablo a llevar también la cruz de ese ministerio. Y se convirtió en un colaborador del apóstol. Porque Rufo era especialista en cargar la cruz. Lo aprendió de chico. Y la madre de Rufo, la esposa de Simón, de Cirene, llegó a ser una mujer tan extraordinaria que no solo era la madre de Rufo. El apóstol Pablo dijo: y saludad a su madre, que también es la mía. Porque la sentía a una mujer tan amada y tan comprometida con el Señor, que el apóstol Pablo dijo: esta mujer es mi madre. Porque tú impactas más con la cruz que sin la cruz. Tú eres un modelo para tus hijos con la cruz. Tú no eres modelo para tus hijos si no estás abrazando tu cruz, si no estás crucificado. No eres modelo para nadie. Esta es la milla extraordinaria, señores. Cierra tus ojitos allí donde estás y dile al Señor: gracias. Gracias por esta palabra en mi vida, Señor. Allí levanta tus manos y pide perdón a Dios por cada vez que te levantas queriendo hacer las cosas a tu manera, cambiarlo todo a tu manera. Por cada vez que te levantas queriendo tener la razón. Cuando impones tu razón, ganaste la batalla de tu carne. No le ganaste a la carne. Tu carne ganó la batalla. Pero cuando tú dejas tus razones, ganaste la batalla de la cruz. Es la cruz la que tiene la razón. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Este no es el camino de los vivos. Este es el camino de los muertos. Este es el camino de los que han muerto en Cristo. De los que han crucificado su carne y sus deseos. Pídele perdón a Dios y dile: Señor, no te prometo cambiar. Dígale: no te prometo cambiar. Dejaré de prometer lo que no puedo prometer, lo que no puedo hacer. Dígale: no te prometo cambiar. Me dispongo a morir. No quiero cambiar, Señor. Quiero estar muerto y tú vivo. Quiero estar crucificado y tú resucitado en mí, Señor. No quiero menguar para que tú crezcas. Quiero morir para que tú vivas. Quiero dejar de estar ofendido. Porque cuando estoy ofendido, solo estoy evidenciando que no he muerto. El día que dejes de estar ofendido es cuando estés muerto. El día que las palabras ya no te hieran, que las acciones de los demás
ya no te marquen, ya no te amarguen. Ese día estarás caminando tu milla extraordinaria. Cuando Simón caminó su milla extraordinaria, ya no pensaba en el guardia. Ya no pensaba, dejó de contar los pasos. Él solo quería llegar hasta el Gólgota con la cruz. Él solo quería llegar hasta el final. Y yo no quiero abortar. Yo no quiero abortar en mis 1000 primeros pasos. Yo quiero darlos todos. Yo quiero llegar hasta el final. Gracias, Señor. Seguir a Cristo. Vamos, dígalo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz delante. La cruz está ante mí. Y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. Vamos, levanta las manos y dile. No vuelvo atrás. Diga: hoy aborto. Hoy aborto. Hoy aborto. Hoy aborto los propósitos de mi carne. propósitos de mi carne. Hoy decido Hoy decido vivir como un crucificado vivir como crucificado y caminar todos los días de mi vida todos los días, abrazando mi cruz, abrazando. porque sé que al final viviré como un resucitado. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Ponte de pie por un momento. Levanta tus manos y adora a Dios. Hoy decidido Remesha taranamaya mamaya de Rebeca mamaya. Cristo.